Muchas gracias por acompañarnos hoy. No. Ahora sí vuelvo y pregunto, ¿se escucha bien? Sí. ¿Sí? Sí, doctora, se escucha bien. Gracias. Bueno, no, gracias por supuesto a Alden y a todo el equipo de cirugía por invitarme. A mí me satisface mucho cuando percibo que cada vez nos sensibilizamos más con el dolor y con el sufrimiento, digamos, de los pacientes con cáncer. De lejos, pues el dolor es uno de los síntomas más frecuentes en los pacientes con cáncer y decidimos ponerle este nombre a la presentación porque quisiéramos generar conciencia de que no solamente tiene, digamos, derecho a tener dolor el paciente con cáncer que tiene una enfermedad avanzada. Básicamente, en cualquier momento de la enfermedad, el paciente tiene una alta probabilidad de cáncer. Me imagino entonces que alcanzaron a ver algunas de estas diapositivas sin audio. Entonces, vamos a repetir, digamos, un poco rápido en aras del tiempo. 38% de los pacientes con cáncer reporta dolor en algún momento de la enfermedad. Vuelvo y les digo, no solamente es el paciente que tiene una enfermedad avanzada. A veces no pensamos que el paciente que va hacia una curación y que está recibiendo quimio, radio o quimio y radio simultáneas, pues, ¿por qué le duele si se va a curar? Pues el 32% de los pacientes que están en tratamiento con intención curativa tiene dolor. Por supuesto, si la enfermedad avanza, pues este número aumenta y hasta el 60% de pacientes con enfermedad metastásica tiene dolor. Más adelante lo vemos un poco, pero los pacientes en fin de vida, hasta el 80% de los pacientes que están en fin de vida por cáncer tiene dolor. Pero tal vez una de las 2 o 3 cosas que yo quisiera dejar como mensaje para llevarse a la casa es que los pacientes que sobreviven al cáncer tienen dolor. Aproximadamente 3 de cada 10 sobrevivientes queda con dolor. Y a veces pensamos que el paciente que sobrevive no tendría por qué dolerle. Ahora vamos a ver que al paciente que sobrevive le sobran razones para tener dolor. Y otra cosa que yo quisiera dejar y compartir con ustedes es que la paliación es mucho más que atender pacientes terminales. Si bien allí nació el cuidado paliativo y ese es nuestro gran nicho de pacientes, está cuantificado que la sobrevida está relacionada con un buen control de síntomas. Es decir, es obvio que el paciente abandona los tratamientos o porque la polineuropatía no lo deja caminar o porque le dio una mucositis horrorosa o porque tiene unos efectos adversos intolerables. Entonces, hay que pensar que las intervenciones por un equipo multidisciplinario de soporte oncológico, de cuidado paliativo, como usted lo quiera llamar, es válido casi que desde el diagnóstico hasta el final de la vida, por supuesto. Si metemos en la misma bolsa todos los pacientes con cáncer, desde los que son diagnosticados en fases tempranas hasta los que son diagnosticados en fases avanzadas, se estima que el 66% de los pacientes con cáncer en general, aunque sabemos que un tumor es opuesto totalmente diferente al otro en comportamiento y demás, si los metemos a todos en una misma bolsa, se estima que el 66% de los pacientes tiene dolor en algún momento de la enfermedad. Cuando a un paciente con cáncer le duele algo, lo más probable es que ese dolor esté directamente relacionado con la enfermedad, 73%. Si no está relacionado con la enfermedad, está relacionado con el tratamiento, en el 17% de los casos. Y lo más importante para recordar, por supuesto, no son las estadísticas, sino llevarse en la cabeza que lo menos probable es que el paciente con cáncer que tiene dolor tenga un dolor no relacionado con la enfermedad. Es decir, si el señor con cáncer de pulmón tiene un dolor lumbar, lo menos probable es que sea una enfermedad facetaria. Lo más probable es que tenga una metástasis ósea, por ejemplo. Es lo menos probable cuando el paciente con cáncer tiene dolor o se incrementa su dolor basal. Lo menos probable es que ese dolor o ese incremento del dolor no esté relacionado con la enfermedad. Desde el punto de vista neurobiológico,
La nocicepción es un proceso neural muy bien comprendido, muy bonito, muy bien estudiado, que comienza, por supuesto, en la periferia. Los nociceptores, que son las terminaciones de las fibras A delta y fibra C, tienen la capacidad, es decir, el dolor es un fenómeno evolutivo. El hecho de que tengamos tan afinado cómo percibimos y cómo comprendemos el dolor nos ha hecho evolucionar como especie. El hecho de que yo sepa interpretar qué significa un dolor en el lado izquierdo del tórax irradiado al brazo opresivo me ha permitido correr a la clínica y no morirme de un infarto en la casa. Los nociceptores tienen la capacidad de transformar los estímulos, por ejemplo, los estímulos químicos o térmicos en estímulos eléctricos que pueden viajar a lo largo del sistema nervioso central, pasar por el tálamo es el centro integrador de todas las sensaciones, y llegar a la corteza somatosensorial, que es el momento en el que yo me doy cuenta de que algo me está doliendo. Esta segunda neurona de la nocicepción, que es la más larga, que es la que forma los tractos espinotalámicos, antes de llegar al tálamo, tiene 3 estaciones de relevo. Aquí está la neurona, aquí está llegando al tálamo, y fíjense que tiene una estación de relevo aquí, en la sustancia gris periacueductal, que es donde se liberan los opioides endógenos. Tiene una estación de relevo aquí, en el núcleo parabraquial. Tiene otra estación de relevo en la corteza insular, que es donde está la ansiedad, la anticipación, la atención. En la corteza insular está el componente afectivo del dolor, y también hay una estación de relevo en el sistema límbico. Esto es importante saberlo, porque a veces pensamos que las personas que, digamos, expresan su dolor con componentes no orgánicos, pues muchas veces o están somatizando, o es ganancia secundaria, o es que es muy flojo, o es que qué señora tan cansona. Y digamos que eso uno pudiera discutirlo en un escenario diferente al dolor por cáncer, pero hay algo neurológico que nos explica los componentes emocionales del dolor. Además, el dolor por cáncer es lo que los padres del cuidado paliativo llaman dolor total. El dolor por cáncer es dolor y sufrimiento emocional a veces. No es lo mismo tener una neuralgia posherpética con un dolor terrible, 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 que a usted no lo deje ni ponerse la ropa, porque usted sabe que la neuralgia posherpética no lo va a matar. Otra cosa es tener un cáncer de colon y empezar a sentir que el dolor aumenta y aumenta y aumenta, porque seguramente el paciente comprende que el incremento del dolor se relaciona probablemente con progresión de la enfermedad. ¿Hay dolor por cáncer al momento del diagnóstico? Sí. El dolor, de hecho, puede ser un síntoma temprano en muchos tumores, particularmente en tumores óseos y tumores testiculares. Eso tal vez dependa, primero, del tipo de tumor, y segundo, de dónde esté localizada la lesión. Hay órganos, por ejemplo, como el ovario o como el páncreas, que por su localización a veces al momento del diagnóstico ya la enfermedad está muy avanzada, versus el hueso, por ejemplo. El periósteo es la estructura más ricamente inervada del cuerpo, donde una lesión pequeña produce gran dolor y grandes síntomas. Los pacientes con dolor lumbar, 1 de cada 100 tiene el dolor lumbar secundario a una enfermedad grave como el cáncer. Yo creo que todos oímos a nuestros abuelitos tocarse aquí la región lumbar y decir que le dolían los riñones. Pues fíjense que no estaban tan equivocados, porque según los viscerotomas, aquí está el riñón, y esta es la clásica irradiación de un dolor visceral originado en el riñón. Entonces, así el 1% de los dolores lumbares sean pocos, recuerden que el 85% de la población tendrá dolor en algún momento de su vida, dolor lumbar en algún momento de su vida. Entonces, si pensamos en que tanta gente va a tener dolor lumbar, no van a ser pocos los que tengan dolor lumbar como primera manifestación de una patología maligna. Esta es una publicación de finales del año pasado, de Lancet Oncología, donde tomaron 20 síntomas para
forma de presentación del cáncer. Si ustedes se fijan, acá hay 20 síntomas y cada síntoma tiene 2 barritas. La barrita de la izquierda significa cuando ese síntoma fue la única forma de presentación y la segunda barrita era cuando hacía parte de otros síntomas. Azul claro, tumores en estadio 1 a 3, azul oscuro, tumores en estadio 4. Entonces, veamos cómo, por ejemplo, el dolor abdominal, el dolor pélvico, el dolor lumbar, como les decía, y el dolor torácico son entre 20 síntomas, 4 son dolor, relacionados con el primer síntoma que presenta el paciente antes de saber que tiene cáncer. Una vez tenemos el diagnóstico y el paciente entra en un tratamiento oncológico con intención de cura, también puede haber dolor. Ustedes, por supuesto, saben mejor que nosotros que la quimioterapia es poliquimioterapia prácticamente siempre. Entonces, si el paciente no solamente está recibiendo oxaliplatino, sino que además está con paclitaxel, imagínense, básicamente 9 de cada 10 pacientes que están en tratamiento con oxaliplatino van a tener polineuropatía por quimioterapia. Y aquí estamos hablando de dolor, pero recordemos que las polineuropatías pueden ser motoras y sensitivas. O sea, el paciente a veces no solamente tiene dolor, sino que tiene una cuadriparesia, tiene una franca debilidad que no lo deja moverse. Y las polineuropatías tienden a ser distales, entonces son pacientes que tienen debilidad en las manos, entonces no se pueden cepillar los dientes, no se pueden abotonar. Sí, son cosas bastante impactantes en la calidad de vida de los pacientes. Bortezomib, que es el pilar del tratamiento del mieloma múltiple, prácticamente la mitad. Combinación de taxano y platino, prácticamente 8 de cada 10 pacientes. Y taxano y platino es combinación para muchísimos tumores, cáncer de seno, por decir alguno. Durante el tratamiento también los pacientes muchas veces presentan mucositis y estomatitis. Yo los invito a que todos recuerden alguna vez que hayan tenido un sapito, como dicen las mamás, o hayan tenido un herpes labial, un herpes simple. ¿Cómo duele eso? Imagínense cómo duele una estomatitis, cómo duele una mucositis. Y eso es causa de abandono del tratamiento muchas veces. Pacientes que son llevados a trasplante de médula ósea, 75% harán mucositis. En quimioterapia normal, de la convencional, hasta la mitad van a hacer mucositis. La inmunoterapia, que es lo que está marcando la parada ahora, 66% harán mucositis. Y radioterapia de tumores de cabeza y cuello. A propósito, hoy es el Día Mundial de la Prevención de los Tumores de Cabeza y Cuello. 85% de los pacientes que son llevados a radioterapia por lesiones de cabeza y cuello hacen mucositis. Esta es una paciente de nuestro programa de cuidado paliativo aquí en la clínica Sebastián de Belalcázar. Y recuerden que además la mucositis, ella duele y además ella se sobreinfecta y la cosa se pone peor. Entonces, que al paciente que está en un tratamiento curativo le van a doler cosas, claro que sí. Y la mucositis se comporta diferente cuando es por quimioterapia a cuando es por radioterapia. Ustedes, como les digo, también estarán de acuerdo en que los efectos de la radioterapia son un poco más larvados, pero también duran más tiempo. La fisiopatología de la mucositis por quimioterapia pues son las células de alto recambio, entonces por eso se comporta de esta manera, se comporta parecido a cómo se comporta, por ejemplo, la aplasia medular o la inmunosupresión, versus la mucositis por radio, que tiene un curso mucho más larvado que puede llevar al paciente con síntomas hasta 2 meses después de haber terminado su radioterapia. En la medida en que la enfermedad avanza, el dolor va teniendo una incidencia mucho más alta. Esto es síntomas en enfermedades terminales varias. El primero es cáncer. Y aquí en azul vemos como más del 80% de los pacientes con enfermedades terminales tienen dolor. Por supuesto que estos pacientes ya terminales son plurisintomáticos. Como ustedes ven, no es solo dolores, fatigas, disneas, náusea y vómito, pero según muchas publicaciones, el dolor es el síntoma más frecuente. Según otras, es la fatiga,
pero por ejemplo esta que trajimos, que es el New England Journal del 2015, nos dice qué es el dolor. ¿Por qué le duele al paciente que tiene una enfermedad en progresión? No necesitamos que tenga una gran masa, necesitamos que tenga una gran actividad bioquímica, que es lo que le pasa a una enfermedad en progresión. La principal razón no es tanto mecánica como bioquímica. La liberación de citoquinas y la generación de un medio ambiente ácido activa todos los receptores de neurotransmisores excitatorios. El TRBP es el receptor de sustancia P, que es el neurotransmisor excitatorio por excelencia en dolor. Y estos son los canales iónicos sensibles al ácido. Y pues tenemos un medio ambiente ácido, un canal iónico sensible al ácido. Esto lo que hace es mantener despolarizada la neurona de la nocicepción. Entonces el paciente todo el tiempo está recibiendo un estímulo nociceptivo. Además de la parte obvia, de la lesión directa de los nociceptores, porque tiene una masa que envuelve un plexo, porque tiene una fractura en hueso patológico. Y el cuerpo, siempre tratando de recuperarse, reinerva, y reinerva de manera anómala. Entonces esas fibras, digamos, no son sanas y generan también un estímulo constante y una despolarización constante. Cuando el tumor crece, las células, las fibras nerviosas tratan de reorganizarse, y en condiciones normales las fibras simpáticas y las fibras C están separadas las unas de las otras. En ese proceso de reorganización, ellas se juntan, pierden el distanciamiento social, se juntan y se empiezan a estimular la una a la otra. Entonces, razones para tener dolor en el paciente con enfermedad en progresión no sobran. El pilar del tratamiento del dolor por cáncer son los opioides. Los opioides que últimamente están en el ojo del huracán por muchas razones, por la epidemia de opioides en Estados Unidos, es una cosa de la que tenemos que aprender antes de que nos llegue, porque nos va a llegar o nos puede llegar. De esto tenemos que aprender. Y tenemos que aprender no dejando a los pacientes con cáncer sin opioides. Tenemos que aprender midiéndonos en el uso de opioides en dolor crónico no oncológico. De todos modos, paciente con cáncer, independiente de sus antecedentes, si tiene dolor y no es alérgico, que las alergias son tremendamente raras, debe recibir opioides. ¿Cómo funcionan los opioides? Los fármacos opioides, que son este que está aquí, funcionan a través de receptores acoplados a proteínas G. El fármaco se pega al receptor y genera básicamente tres cosas. Aumento de la permeabilidad al potasio, entonces hiperpolariza la neurona y el estímulo nociceptivo no avanza hacia la corteza somatosensorial. Disminuye la permeabilidad al calcio, disminuye el AMP cíclico, y al no haber AMP cíclico no hay síntesis de neurotransmisores excitatorios. Ese es el mecanismo analgésico de los opioides, de los fármacos opioides. Desde 1986, la Organización Mundial de la Salud desarrolló la escalera analgésica, donde nos dice que debemos manejar el dolor del paciente con cáncer en 3 pasos. En el primer paso está el paciente que tiene un dolor que lo califique con menos de 3 en la escala numérica análoga, y a ese paciente no le doy analgésicos opioides. En el paso 2 está el paciente que tiene dolor moderado y lo describe en la escala numérica análoga entre 4 y 6 de intensidad. Esto solo nos habla de intensidad. Y a este paciente, según la recomendación de la escalera analgésica, le doy opioides que llamamos débiles. Y en el tercer paso está el paciente que tiene un dolor intenso, que lo califica mayor o igual a 7 en la escala numérica análoga, y a este paciente le debo dar opioides potentes. Esta escalera analgésica ha sido revalorada, cuestionada y demás, y ha ido cambiando. Y las razones por las que ha ido cambiando es porque pues es un instrumento de 1986 que ya tiene el suficiente bagaje siendo usado como para saber que le debemos cambiar. Los opioides débiles
básicamente tienen muy poca utilidad en el manejo del dolor por cáncer. Yo los invito a que se familiaricen con un opioide potente y manejen a sus pacientes con opioides potentes desde que el dolor sea moderado. ¿Por qué? Porque los dos opioides débiles que tenemos en Colombia, que son la codeína y el tramadol, pues fíjense, estas son las guías ESMO, esto es una guía europea, ni siquiera pues es algo latinoamericano como para pensar que es que acá somos diferentes. La codeína es una prodroga que debe ser transformada por la isoforma 2D6 en morfina. La variabilidad en la isoforma 2D6 es altísima, entonces en los pobres metabolizadores en el que no le funcione bien la 2D6, nunca va a tener analgesia porque la codeína nunca se va a biotransformar en morfina. Lo que sí tenemos claro de la codeína es que tiene una altísima incidencia de constipación. La constipación no es un efecto dosis dependiente o relacionado con la potencia del opioide, no es que a mayor potencia del opioide, mayor constipación, no. De hecho, todo lo contrario. Entonces, el hecho de que sea un opioide débil no significa que va a haber menos constipación. El tramadol también necesita ser metabolizado y también tenemos ese problema, pero además el tramadol es inhibidor de la recaptura de serotonina. Muchos de estos pacientes también toman antidepresivos o toman amitriptilina u otros fármacos que, digamos, también interfieren con el metabolismo de la serotonina. Por eso, más o menos desde el 2016, que salieron publicados varios estudios que mostraban que era mejor, o por lo menos era igual, darles a los pacientes dosis bajas de un opioide potente en vez de un opioide débil. La tendencia universal es que los pacientes con cáncer que tienen dolor sean manejados con opioides potentes desde que el dolor pase de una intensidad de 4. Simplemente lo que tengo que hacer es dar dosis bajas, como dice aquí la publicación, y saber titular. Esta es la guía del NCCN. ¿Qué hacer con un paciente con cáncer? Primero, preguntar por dolor, o sea, estos parten desde el comienzo. Primero veamos si tiene dolor. ¿Tiene dolor? ¿No tiene dolor? Y aquí es donde pueden tener cabida muchos de las consultas de cirugía oncológica. Anticipar el dolor. No tiene dolor, pero le voy a hacer una toracotomía. No tiene dolor, pero le voy a hacer una hemicolectomía. Entonces, hablar con el paciente, asesorarse y explicarle al paciente que puede haber dolor y sobre todo tratar en un equipo multidisciplinario, ojalá, de manejar la ansiedad que producen los procedimientos. ¿No tiene dolor? No importa, sígale preguntando cada vez que lo vea si tiene dolor. Sí tiene dolor. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer con un paciente con cáncer que me dice que tiene dolor? Mirar que no tenga una urgencia oncológica. ¿Qué es urgencia oncológica que se manifiesta con dolor? Una compresión medular maligna, una fractura en hueso patológico o una obstrucción intestinal maligna. Eso es lo primero que tengo que descartar. No es lo mismo vivir con cáncer y caminar que vivir con cáncer y estar parapléjico por una compresión medular maligna. No tiene una urgencia oncológica. Perfecto. Que estos serán la mayoría. Lo primero que me pregunto es, ¿ya ha tomado opioides o es nuevo en opioides? ¿O es tolerante a los opioides? ¿Es nuevo en opioides? Entonces sigue la tendencia actual que les decía. Desde el dolor moderado le doy opioides potentes. Le doy morfina, le doy oxicodona, le doy hidromorfona. La hidrocodona es un opioide que está como en el limbo entre débil y potente y en Estados Unidos ya entró a la regulación de los opioides potentes. Y si es un paciente nuevo en opioides que tiene dolor intenso, lo hospitalizo primero para titularlo y segundo para ver el comportamiento del paciente frente a los fármacos. Si es un paciente tolerante, o sea, ya viene tomando opioides y ahora tiene un dolor leve, o sea, no controlado sobre su dolor basal, le puedo ayudar con, por ejemplo, con AINES en ciclos cortos. ¿Tiene dolor moderado? Le hago un ajuste de su dosis que ya trae porque es un paciente tolerante. Si mejora, lo vuelvo a ver en 4 semanas y si no mejora, la recomendación es remitir a un centro especializado. Si tiene dolor intenso y ya es tolerante, lo debo hospitalizar porque seguramente es un paciente al que le tengo que manejar
dosis altas de opioides y muchas recomendaciones son que los debo observar. Muchos de los temores de los médicos en el uso de opioides son los efectos gastrointestinales. Me encontré este artículo preparando la charla, se los recomiendo, me parece bien interesante. Más o menos nos dice los efectos adversos de los opioides a lo largo de todo el tracto gastrointestinal y los posibles manejos, porque pues esa claramente no es una razón para no dar opioides, es una razón para manejar los efectos adversos de los opioides. Estos pues los conocen todos ustedes, yo solo quisiera detenerme en este. Hace algunos años estuvo muy de moda la meperidina, que porque la meperidina no modificaba el esfínter de Oddi. Lo que dice esta publicación, que me pareció bastante buena, es que los opioides todos, es un efecto de clase, aumentan la frecuencia de contracción del esfínter, más que el tono en sí, aumentan la frecuencia de contracción y lo hacen todos los opioides. La meperidina es un opioide que en ninguna guía de dolor por cáncer, no está en el NCCN, no está en la guía de ESMO, no está en NICE, no está en la guía australiana, no está en ninguna guía de manejo de dolor por cáncer, porque la meperidina, primero, tiene un alto riesgo de abuso y segundo, tiene un metabolito que es la normeperidina, que aumenta el riesgo de convulsiones. Entonces, si el tono, o sea, si la frecuencia de contracción del esfínter es la misma con todos los opioides, pues, ¿qué sería preferible? Utilizar un opioide que no tenga un efecto adverso que no tienen los demás, que es la acumulación de un metabolito que puede producir convulsiones. Por supuesto, ustedes saben que los opioides retardan el vaciamiento, de ahí una de las razones por las que producen náusea y vómito. Incrementan la absorción de agua, una de las razones por las que los pacientes pueden hacer constipación y heces caprinas, y aumentan ahí sí el tono del esfínter anal, cosa que no pasa con el esfínter de Oddi. Y por eso muchos de los pacientes tienen sensación de evacuación incompleta. Entonces, moraleja, no es no dar opioides, sino casi que todos los pacientes que reciben opioides deben recibir laxantes. Manejo de náusea y vómito es cuestionado si debe ser profiláctico, pero en general en cáncer sí, porque los opioides no es la única razón por la que estos pacientes tienen náusea y vómito. El abuso, que ha sido la razón por la que los opioides se han hecho famosos, tristemente famosos, realmente en cáncer no es mucho. Se estima que 18% de una población grande de esta revisión sistemática presentó algún comportamiento anormal con el uso de opioides. La recomendación no es que al paciente que abuse no se le den opioides. Al paciente que abuse hay que darle opioides que se puedan dar en un paciente que abusa y, por supuesto, acompañados de un psiquiatra. Pero también al paciente que tiene antecedente de abuso, que tiene cáncer y tiene dolor, hay que manejarlo con opioides. Este es, seguro muchos lo conocen, Arjen Robben, capitán de la selección holandesa de fútbol y sobreviviente de un seminoma. Es muy valioso sobrevivir al cáncer, pero más valioso es sobrevivir al cáncer y ser capaz de tener el rendimiento físico que tiene este tipo. Estados Unidos tiene en este momento más de 12 millones de sobrevivientes de cáncer. Entonces, hasta hace poquito no se sabía qué hacer porque no había muchos sobrevivientes y no había la población suficiente para, digamos, legislar sobre ellos. Ya tenemos guías de ASCO para el manejo de los pacientes sobrevivientes que tienen dolor. ¿Por qué le queda doliendo al paciente que sobrevive? Pues le sobran razones. La primera causa de dolor en el sobreviviente es la polineuropatía por quimioterapia, pero además recuerden que muchos de estos pacientes fueron usuarios crónicos de esteroides y pueden tener osteoporosis, fracturas en hueso patológico y demás. Relacionado con el tratamiento hormonal, así algunos colegas oncólogos digan que no, el tamoxifeno sí produce dolor articular y son pacientes que tomaron tamoxifeno 5 años, dispareunia, mialgias,
relacionado con la radioterapia, que son efectos adversos que apenas estamos conociendo ahora, porque como veíamos son efectos un poco más tardíos, proctitis, flexitis, cistitis, y algo que a ustedes les interesa mucho, el dolor posoperatorio crónico. Esta es una paciente de la consulta de oncología del HIV. Esta paciente hizo una fibrosis post-radioterapia tal, este era un seno sano, sin patología maligna, hizo una fibrosis post-radioterapia tal, fíjense en cómo está retraído aquí el tejido y en cómo, imagínense cuántas terminaciones nerviosas hay ahí envueltas. La paciente terminó mastectomizada por la fibrosis, no tenía tumor, pero la fibrosis era tal y el dolor era tal que hubo que mastectomizarla por la fibrosis. Dolor posoperatorio crónico en el paciente con cáncer. Pocas cosas más dolorosas en el cuerpo que una costilla. 60% de los pacientes que son llevados a toracotomía pueden quedar con dolor. Postmastectomía, hasta el 50% de las mujeres. La sensación de seno fantasma no es tan frecuente, afortunadamente, porque es una patología con unos componentes emocionales muy, muy difíciles de manejar. El dolor posamputación y la capsulitis adhesiva, lo que llamamos a veces hombro congelado, que se presenta hasta en el 70% de los pacientes que tienen cirugías radicales, por ejemplo, como vaciamiento de cuello. Recientemente volvieron a hablar de qué hacer con los pacientes con cáncer que sobrevivieron, que tienen dolor y que están reclamando, entre comillas, ser manejados con opioides. ¿Cuál es la recomendación? Estratificar el riesgo. ¿Quiénes tienen más riesgo? Los pacientes jóvenes que tienen historia personal de abuso, historia de adicción no tratada. Todas las adicciones son una sola. El circuito dopaminérgico de la recompensa se comporta igual con los opioides, con el juego, con la cocaína, con el alcohol, con cualquier cosa. Los jóvenes son los que más riesgo tienen de abuso y los que menos riesgo tienen son los adultos mayores, no fumadores, con una buena red de apoyo. Fíjense que ser fumador es factor de riesgo, incluso desde el riesgo moderado. Todas las adicciones son una sola. En resumen, el 40% de los pacientes con cáncer tiene dolor en el momento del diagnóstico. El 32% de los pacientes que están en tratamiento tiene dolor. El 52% de los pacientes con enfermedad metastásica tiene dolor. Y el 80% de los pacientes que van a morir a consecuencia del cáncer tienen dolor en la fase de fin de vida. Y en la mitad de todo esto están los sobrevivientes. Recuerden que el 30% de los sobrevivientes tendrá dolor. Entonces, la invitación es a que si tienen uno de sus pacientes que ya lo llevan en seguimiento durante varios años y sigue con dolor, pues de pronto nos lo remitan o le empiecen a buscar causas como dolor postoracotomía, postmastectomía, polineuropatía, que sabemos que son las causas más frecuentes de dolor en el sobreviviente. Hay un libro que me encanta que se llama El emperador de todos los males y es la historia de la oncología. De ahí el autor referencia este libro y la autora de este libro es una mujer que sobrevivió al cáncer de seno y dice que lo más profundamente temido no es el sufrimiento como tal, sino el sufrimiento que degrada. Cuando un paciente con cáncer nos pide la eutanasia porque nos ha pasado, no nos pide la eutanasia porque tiene cáncer, nos pide la eutanasia porque el cáncer lo hace sufrir. Hay formas de controlar el sufrimiento no se va a ir del todo porque la enfermedad no se va a ir del todo, pero se puede modular lo suficiente como para que el paciente no tenga que tomar la decisión desesperada de solicitar la eutanasia. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Ahora iniciamos la sesión de preguntas. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, lo puede hacer ahora. Sí, buenos días. ¿Qué más, Alden? La profe.
Hola Catalina, no, muchas gracias por compartir Hola, Omar. este tema tan importante. Yo creo que una de las cosas que veo yo con mucha preocupación es el aislamiento emocional del médico ante el paciente, Sí. donde cree que solo es un cáncer gástrico, un cáncer de seno, y no se pregunta las demás situaciones que lo circundan, su familia, su apoyo, su entorno. Esto es un componente multifactorial donde necesitamos que también participen los psicólogos, los psiquiatras. Estas personas tienen depresión y con depresión Sí. cualquier cosa se magnifica, pero nosotros no tenemos esa sensibilidad. Eso es lo que a mí me ha preocupado desde hace mucho rato. Cuando tenemos la oportunidad de un paciente de estos hay que hacerle, yo por lo menos desde hace mucho rato, hace muchos años, Catalina pues, lo sabe, utilizo la neurisis del prejo celíaco con alcohol. Estos pacientes Sí. con cáncer del tubo digestivo, que son pues, que uno ya sabe pues que su probabilidad de vida es muy corta. Las otras situaciones son, además del manejo del dolor en su entorno, la literatura, la música, una cantidad de actividades que hacen que la vida de la persona sea más amena, ¿no? De acuerdo. Creo que eso necesitamos una unidad multidisciplinaria, con músicos, con psicólogos, con trabajo social, para este grupo de pacientes, ¿no? La otra situación que me preocupa ya específicamente es el utilizo de los narcóticos sin... cada ratito llegan los pacientes impactados, ¿no? Dan morfina y no dan un laxante tipo bisacodilo. No sé por qué la razón, pues. Muy buenos para dar morfina, pero se les olvida pues el efecto adverso de la constipación. Y no, eso era todo. Muchas gracias, Catalina, muy querida. No, gracias a ti, Omar. Sí, de hecho, por eso tantas veces les decía que esto debe ser un equipo multidisciplinario. Porque claramente al médico le desborda tener que manejar la familia, el paciente, los síntomas físicos, los síntomas psicológicos. Y pues más a veces quienes trabajamos con este tipo de pacientes tratamos como de acercarnos poco. Y eso tal vez no sea malo, eso tal vez es una conducta protectora que la hacemos pues inconscientemente. O sea, si usted hace esto una vez, bien, pero si usted lo hace 5 años, 10 años, 15 años, pues en algún momento mucha gente toma esa conducta protectora, sobre todo cuando trabaja solo. Si usted trabaja en un equipo multidisciplinario donde su colega le puede ayudar, donde tiene psicólogo, donde tiene psiquiatra, donde hay un trabajador social, como dices, pues la carga emocional para el médico es menor. Sí, de hecho, pues estamos intentando constituir un grupo multidisciplinario en el hospital. En eso estamos y pues todo lo bueno que vayamos logrando se los iremos contando también. Listo. El doctor Jaime Rubiano prendió el micrófono. Profe, ¿tiene alguna pregunta o alguna intervención que hacer? Bueno, buenos días. Primero, creo que es importante el tema, no hay ninguna duda, pues la epidemia, digamos que hay una epidemia de dolor por cáncer, eso lo tenemos muy claro. Mire, en la práctica que yo hago, especialmente ahora que no estoy en el hospital, hay un dato que no se tocó en la conferencia, pero que lo veo frecuentemente, es decir, todo el mundo conoce la escala del dolor, la escalera del dolor de la Organización Mundial de la Salud y todo el mundo cree que maneja bien el concepto, pero en la práctica no lo es. No todo el mundo tiene disponibilidad de un equipo de manejo paliativo, de cardiólogos, no lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Me sorprende sobremanera que quien maneja esto, que son los médicos generales, porque la mayoría de las EPS lo tienen así, manejan esto con unas dosis homeopáticas que no le hacen ningún efecto a los dolores de estos pacientes. Yo estoy seguro que es por miedo, por temor, por los efectos secundarios que pueden producir, pero uno ve dar tramadol 3 gotas cada 8 horas, morfina 2 gotas, 5 gotas, a pacientes que son a adultos, que toleran todo, pues la dosis necesaria.
Y la gente cree que le está dando tratamiento con tramal, con tramadol, con morfina, pero resulta que esas dosis no le llegan a satisfacer pues el dolor y a quitarle el dolor en ninguna cantidad, en ningún porcentaje. Entonces, y la mayoría de los pacientes son manejados por médicos generales porque llegan allí porque no tienen, digamos, grupos multidisciplinarios para manejo del dolor paliativo o del dolor. Entonces, no sé, hay que hacer algo porque los médicos tienen que saber que eso hay que dar 10, 15 gotas cada 8 horas, cada 6 horas, etcétera, que esto se puede, se debe hacer. Y como ellos son los que más manejan, pues, a ellos hay que, de alguna manera, instruirlos para que hagan esta. Sí, la droga no son las dosis que quitan el dolor real. De resto, yo pues creo que la conferencia es muy buena, parte integral del manejo que debe uno conocer. Sí, doctor, usted tiene toda la razón. Yo creo que es la opiofobia y es pues lo que a veces nos venden los medios y demás que nos genera tanto temor al uso correcto de los analgésicos. Sí, yo creo que esas dosis son las que el médico le da al paciente para tranquilidad del médico, pero no para tranquilidad del paciente. Nosotros tratamos de educar en lo posible, pues nosotros tenemos una asignatura en la Universidad de Dolor que se llama Dolor y yo coordino. En mi opinión está en un momento muy temprano de la formación y por eso parte de las cosas que estamos proponiendo en la reforma curricular es que se haga más adelante en la formación, básicamente por lo que usted está diciendo, doctor. El doctor Valderrama tiene la palabra, que está pidiendo la palabra, y Sandra tiene otra pregunta. ¿Podemos contestar la pregunta de Sandra y luego el doctor Yo estoy Valderrama? levantando la mano. Sí, el doctor José Daniel Osorio levantó la mano primero y después el doctor Gabriel y luego las preguntas del chat, profe. Ok, listo. Doctor Osorio. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, saludos a todos por la participación. Saludos a Catalina, qué bueno tenerla aquí en esta reunión y yo creo que es un buen indicio de lograr el proyecto del manejo integral del paciente oncológico. ¿Aló? Aquí estamos. El manejo multidisciplinario del paciente oncológico es lo único que garantiza lograr metas adecuadas de supervivencia y de calidad de vida que yo creo que deben de ser nuestros objetivos. Una pregunta, Catalina. A mí me parece que el opioide es una excelente herramienta en el manejo del dolor oncológico, del dolor crónico, pero desafortunadamente y a pesar de todos los comentarios, me parece que sí debe haber una opioidofobia por parte del médico de cabecera, porque es que en los países industrializados, y no nos digamos mentira, en Estados Unidos hay una verdadera epidemia por la adicción a los opioides, dado que manejan un apéndice con opioides, manejan un posoperatorio de un tobillo con opioides, manejan un trauma menor con opioides, etcétera, etcétera, y esa es la puerta de entrada a las adicciones de este tipo de medicamentos. A mí me parece que se debe tener muy buenas restricciones sobre eso, porque ver un paciente que nunca ha tomado opioides, recibir una dosis baja de opioides le sirve muchísimo. Es decir, que yo estoy de acuerdo con tener una educación, pero también tener mucho cuidado con el manejo de este tipo de medicamentos, dado que son pacientes crónicos. En el caso del cáncer urológico son pacientes que tienen la tendencia no solamente a sobrevivir, sino a vivir con la enfermedad durante muchos años, y el palativiólogo o el angiólogo debe entrar dentro del team, del equipo de manejo del paciente, para que no se sienta abandonado simplemente a su muerte cuando se manda a este tipo de grupos. Yo creo que el manejo multidisciplinario temprano es la clave del éxito. Muchas gracias, Catalina. Gracias a ti. Tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, ustedes saben que en Colombia la resolución 1478, que es la que rige la formulación de medicamentos de control, exige primero el formulario de control, que muchos de ustedes conocen, y segundo, dice que solamente se pueden formular para 30 días los opioides. Yo a título personal he sido defensora de eso, al contrario de muchos colegas. Yo sí creo que nosotros somos una sociedad que no se autorregula. Y si nosotros no nos regula alguien a la brava, esto sería, o sea, imagínense a los pacientes pudiendo comprar morfina en droga a la rebaja. Estamos de acuerdo en eso. Lo que pasa es que tenemos que encontrar es el punto medio, ¿sí?
por eso les decía yo, miremos el espejo de la epidemia opioide en Estados Unidos y no le demos opioides a los pacientes con dolor crónico no oncológico. A esos no.